Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 4. Hoy día continuamos con nuestro estudio de esta carta. Y hoy día vamos a estar tocando lo mencionado desde el versículo 1 al 6. Si Dios lo permite, dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo, dirigiéndose a esta iglesia, dice en el verso 1: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, este pasaje marca una diferencia entre ya de lo que Pablo viene escribiendo a estos hermanos en la iglesia en Éfeso, una de las iglesias en Asia en la cual Dios lo usó para llevar el evangelio. Y recuerden que todas estas epístolas, la carta a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, etcétera, eran cartas circulares, iban a rotar entre todas las iglesias. La de los laodicenses también, que no se sabe con exactitud cuál pudiera ser. Así que este mensaje iba a llegar a esta iglesia y a otras también en la misma provincia de Asia, provincia del Imperio Romano. Y Pablo, a partir del capítulo 4, marca un cambio con respecto a los 3 anteriores capítulos, donde en los 3 primeros capítulos se nos ha dado a conocer de manera muy amplia el Evangelio. Recuerden que no es toda la predicación del Evangelio. Pablo pasó tiempo con ellos, con estos hermanos, ¿no? Pasó tiempo en cada ciudad según Dios le permitía. Y hermanos, pero en la carta está trayendo, digamos, un resumen de lo que es el Evangelio, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y para nosotros es una manera de describirnos el contenido del Evangelio, que todo es obra de Dios, por su plan, por su propósito, todo es la acción de Dios, el diseño de Dios en Cristo, la obra que Él hizo en Cristo y cómo nos salva a través del Evangelio y nos hace un pueblo, el pueblo suyo, junto con creyentes de trasfondo judío. Es decir, en los 3 primeros capítulos se nos da a conocer con más detalle, sobre todo para nosotros, qué es el Evangelio, pero a partir del capítulo 4, Pablo nos va a decir cómo vivir el Evangelio. O sea, necesitamos conocer el Evangelio y luego vivirlo. Es decir, los 3 primeros capítulos tenemos doctrina, ortodoxia, y a partir del capítulo 4 tenemos lo que es la práctica de esa doctrina o la ortopraxis, cómo vivir el Evangelio. Porque ese es un peligro, hermanos. Hay 2 peligros en esto. Hay un peligro de que conozcamos el Evangelio pero no lo vivamos. Pero el otro peligro es que creo que es el que más pasa en muchos lugares, es donde se le está diciendo a la gente: tienes que vivir para Cristo, tienes que hacer esto, pero no se les instruye en el Evangelio. Los 2 extremos son malos. Tanto conocer el Evangelio como no vivirlo es malo, como también poner énfasis en la acción, en la práctica, sin conocer el Evangelio, porque ahí se cae en una forma digamos así, hasta de legalismo, donde se le pide a la gente que haga, y muchas veces que con su vida logren cosas que Cristo ya logró.
Entonces es importante la doctrina y la práctica. Como algunos han dicho, los primeros 3 capítulos tienen los indicativos del Evangelio y los 3 últimos capítulos los imperativos, los deberes del Evangelio. O podemos decir también de esta manera, los 3 primeros capítulos nos dan la teoría, el conocimiento en el corazón, en la mente, pero los 3 últimos capítulos se refiere a la aplicación en la vida de ese conocimiento. Hermanos, el Evangelio no es algo para venir a la iglesia y aprender, es algo vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es solamente doctrina, pero fundamentalmente es doctrina. Pero si queda sin vivirlo, uno se engaña. Si uno no tiene la disposición de obedecer, uno se está engañando a sí mismo. Entonces, el capítulo 4, como hemos leído, desde el verso 1, tiene el énfasis de que andemos como es digno de la vocación o del llamado con que hemos sido llamados por medio de ese evangelio. Ese evangelio glorioso de Cristo, que es la obra de Dios desde la eternidad, su elección, su predestinación, la manifestación de su amor, la entrega de su Hijo, la expiación o redención en Cristo, la adopción, el propósito eterno, la llenura del Espíritu Santo en los que han creído por medio del Evangelio, el rescatarnos de los abismos del pecado y del mundo y de la muerte y darnos vida juntamente con Cristo y salvarnos por gracia, por fe en Cristo, no por obras o méritos personales ni obras de la ley. Ese glorioso evangelio merece que se camine dignamente. Es glorioso, hermanos, es un gran mensaje, es una gran obra de Dios, donde los que han creído ese evangelio deben andar como es digno de ese evangelio. Y más adelante, en el mismo capítulo 4, ustedes van a ver que más bien Pablo exhorta que no andemos como los otros gentiles, que no andemos como los que no conocen el evangelio. Hermanos, ¿qué tenemos que estar copiando nosotros de los que no conocen el evangelio? Su manera de vivir. ¿Qué virtud tiene eso comparado con la gloria de Cristo? ¿Qué virtud tiene? No hay nada más glorioso que el evangelio y el resultado del evangelio en nuestras vidas. Entonces el capítulo 4 nos llama a andar dignamente y el punto en el capítulo 4, parte central es la que en el versículo 3 habla de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ese andar digno de Dios tiene como propósito preservar, guardar algo muy precioso, que es lo que Dios ha hecho. Que se refleje en la iglesia, porque como hemos leído también en esta misma carta, la iglesia es el propósito de Dios para manifestar su amor, su poder, su grandeza, aún a los principados y potestades de las regiones celestes. ¿Cómo esos seres pueden ver en la iglesia la misericordia, la bondad de Dios, Cristo entregarse por ellos? No solamente estamos hablando de los ángeles, sino aún de los enemigos de Dios quedan totalmente avergonzados al ver el evangelio, el resultado de Dios en su amor, en la salvación nuestra. Entonces, hermano, andar dignamente va a implicar un cuidar la unidad, donde quiera que uno esté. La unidad del Espíritu no es una unidad que, no, la Biblia no nos dice, trata de crear una unidad entre los hermanos. La Biblia lo da por sentado, ya existe esta unidad. Que luego en el versículo 13 se habla de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces debemos andar dignamente para no afectar esa obra de Dios tan gloriosa. Yo no quiero que mi vida cuente como un tropiezo para mis hermanos,
como alguien que dañó a otros hermanos, como alguien que fue un mal ejemplo, un mal testimonio o de tentación de caída a otros. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien hacer algo así? Ay de aquel, decía el Señor, que hiciere tropezar a uno de estos pequeñitos, de estos mis hermanos más pequeños. Sí, hermanos, nuestro andar, no es, cuando se habla de andar dignamente conforme a la vocación, a ese llamado de Dios, es un andar con cuidado, guardando la unidad, como se dice del verso 1 al 6. En el verso 7 es también apreciando en esa unidad la diversidad que hay, distintos dones que ha dado Cristo. Del verso 12 al 16 es una unidad que tiene un propósito de llevarnos a la unidad de la fe, es decir, y del conocimiento del Hijo de Dios, porque cuando venimos a Cristo, por gracia somos salvos, pero no sabemos nada. Hablo como buen latino que usamos el doble negativo, no sabemos nada. Porque si fuera americano diría, sabemos nada. Entonces, hermanos, es guardar la unidad para llegar a esa meta juntos. Todo lo que hacemos es con ese cuidado que todos lleguemos y animamos a todos a llegar a esa meta, a leer la palabra de Dios, a servirle, a conocer a Cristo. Para que todos lleguemos. Y cuarto, en el verso 17 hasta al final, es guardarnos de no andar en aquello que daña la unidad que ha hecho Dios, es decir, el pecado. Andar con el cuidado de evitar lo que daña y lo que no concuerda con la unidad desde el verso 17 al 32, que es el pecado, que es el andar como el mundo. Porque uno con su pecado, hermanos, afecta a la iglesia. Eso se ve en todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Este es un andar donde uno anda con cuidado para no afectar lo que Dios ha hecho tan glorioso que vemos en los 3 primeros capítulos. No, aquí, hermanos, uno no puede andar dándole gusto a uno a su carne y no importa lo que los demás no es la manera de andar. Cuando el Señor dijo, es mejor que se ponga una piedra de un molino que al quisiera tropezar a alguno de mis hermanos, es una manera de que uno mismo debiera decir, prefiero morir antes de hacer caer a alguien, antes de ser tropiezo, antes de no contribuir a la unidad de la iglesia, con otras iglesias, con otros pastores y dentro de la iglesia misma de uno. ¿Qué estás haciendo tú para enriquecer eso que Dios ha hecho en el Evangelio? Entonces, hermanos, cuando hablamos de andar como es digno del llamado, esa palabra andar lo que significa vivir como es digno del llamado. No es solamente andar y salir al parque a caminar, sino cómo vives. ¿Estás viviendo conforme a ese llamado del Evangelio, a ese Evangelio glorioso de Dios? En medio de una cultura que a la gente no le interesa como los demás porque se ha confundido la relación personal con Dios como con una privacidad que yo puedo vivir como a mí me da la gana y nadie me puede decir nada ni se lo permito. Que es una forma de orgullo. La relación con Cristo es personal, pero también es corporal, es congregacional. Cristo no murió solo por mí, murió por nosotros. Entonces, es cierto, tenemos una relación personal con Cristo, pero también cuenta mi relación congregacional. Yo no puedo vivir como a mí me da la gana, sino dignamente de Cristo, como Él, en lo que Él ha hecho. Es un llamado, hermanos, entonces a vivir conforme a la verdad que creemos. Fíjense que aquí no se nos dice, o sea, la idea no es, camina de tal manera que ahora seas salvo. No. Sino es al revés. Puesto que eres salvo, camina dignamente.
Este no es un llamado a caminar y ganar méritos ante Dios, etcétera, etcétera. Ese caminar es el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque, hermanos, conocer el Evangelio realmente cambia a las personas. El Evangelio cambia a aquellos que han creído. Entonces, este es un llamado a creer en Cristo. Este es un llamado a aquellos que han creído en Cristo, que han recibido los beneficios del Evangelio, que han abrazado la fe, las doctrinas de Cristo. Se supone que si hemos creído en Cristo de los 3 primeros capítulos, que recuerden, es un resumen porque el Evangelio está en todas las Escrituras, pero si hemos abrazado esa verdad, caminemos en ella, en la fe en Cristo, en las doctrinas de Cristo, en sus preceptos, en sus mandamientos, lo que Cristo nos manda, en los privilegios, en las promesas de Cristo, caminemos en ello, en los deberes de Cristo, que Cristo nos manda. Es decir, a ocuparnos en esta vida, en este llamado. Y ser conocidos según este llamado, producir según este llamado. Cuando ustedes ven la palabra vocación, que significa el llamamiento, ahora normalmente ¿en qué se usa esa palabra vocación? No se usa para una profesión, ¿verdad? Y fíjense que entonces, cuando tú tienes una profesión, la gente te va a conocer por esa profesión. Hagas lo que hagas. Hablando de una labor secular, de un trabajo, etc. Si eres abogado, si eres doctor, si eres carpintero, panadero, jardinero, lo que sea, la gente te va a conocer por esa. ¿Cuántos nos conocen a nosotros por la profesión cristiana? Por la profesión de fe que hemos hecho. Y viene a mi mente unas palabras que varias veces decía el hermano R.C. Sproul, cuando él decía, muchos profesan fe, pero no todo el que profesa fe posee fe realmente. ¿Cuántos te conocen por tu vida cristiana? Entonces, hemos abrazado y caminamos en Cristo, en su doctrina, en este evangelio glorioso, en sus preceptos, privilegios, deberes, promesas. Ese es nuestro llamado, que está por encima de cualquier otro llamado. Es decir, yo tengo una vocación natural, de pronto soy administrador, soy lo que sea, profesor, ama de casa es una profesión y bien difícil, ¿eh, hermanas? Las hermanas que se dedican a su hogar tienen un trabajo bien glorioso. Yo les digo sinceramente, para las hermanas, si se dedican realmente a criar a sus hijos en el Señor, ese es el trabajo más honroso que una mujer puede tener. Ahora, hay damas que tienen que trabajar, hay distintas circunstancias, etc. No quiere decir que eso no es honroso, pero una mujer criando hijos, eso vale más que tener cualquier título o cualquier puesto en cualquier empresa. Bueno, ante Dios. Ante esta cultura feminista no lo es. Pero la gente te conoce y por eso estoy mencionando eso, porque no es solamente una profesión secular. O es como la profesión, entre comillas, que no por ganar dinero, pero aún el ministerio. El ministerio es una ocupación. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir lo que decimos que creemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, del capítulo 1 al 3, nos ha mostrado quién es Dios. A través del Evangelio se nos ha hablado de la grandeza, de la gloria, del poder de Dios. Cómo desde la eternidad Él diseña todas las cosas, cómo Él hace las cosas, cómo todo ha puesto bajo los pies de Cristo. Este es un Dios glorioso. El Evangelio nos muestra quién es Dios en su gloria, en su poder, en su carácter santo. Entonces, si hemos conocido a Dios, ¿cómo vamos a andar de otra manera? Ese Evangelio nos ha mostrado el amor y la gracia que hay en Dios para con nosotros. Un amor salvífico, cómo nos ha sacado de la escoria, de la podredumbre del mundo, de la muerte, por amor, por gracia, haciendo que su Hijo tome nuestro lugar y Él y Cristo voluntariamente haciéndolo. Este Evangelio nos ha mostrado la grandeza de Dios, su propósito
en la creación, en la redención, su plan y cómo ha llevado las cosas. El Evangelio nos ha mostrado, hermanos, de nosotros mismos. ¿Qué nos muestra el Evangelio de nosotros mismos? Que somos pecadores, que Dios nos encontró esclavos del pecado, de vicios, de deseos, según la edad que hayamos tenido la experiencia. Por un lado, el Evangelio nos ha mostrado la grandeza de Dios, su amor, su gloria, su salvación, pero en cuanto a nosotros nos dice, ¿dónde te encontró Dios? Esclavo de pasiones, de deseos, esclavo del mundo, esclavo de Satanás. De ahí te sacó Dios. De ahí nos saca Dios. El Evangelio nos muestra nuestra imposibilidad personal. En los 3 primeros capítulos se nos muestra que Dios hizo esto. Porque aun cuando se describe lo que somos, por ejemplo en el capítulo 2, en los 3 primeros versículos, en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados. O sea, es Dios obrando. Por lo tanto, nos muestra implícitamente nuestra imposibilidad personal. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. El Evangelio descarta la posibilidad de mérito o de salvarse a uno mismo. Porque más bien el Evangelio nos muestra la esclavitud que teníamos al pecado. Oh, pero el Evangelio, hermanos, es glorioso porque ofrece salvación, liberación al hombre. Ahora cantábamos un himno donde se llamaba al pecador, ven a la cruz. Entonces el Evangelio, al ser creído, hermanos, hemos recibido vida, hemos creído en Cristo, ha habido un cambio en nosotros. Seguimos teniendo naturaleza pecaminosa, es verdad, pero en Cristo ya ha sido vencido y hemos sido perdonados. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y se nos muestra que hemos sido salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dice en el capítulo 2, verso 10, para que anduviésemos en ellas. Hermanos, en el Evangelio se nos ha dado vida, se nos ha salvado por fe. Y el Evangelio ha cambiado nuestra perspectiva, porque ahora pensamos distinto, obviamente, al haber creído el Evangelio, por lo tanto, pensamos distinto acerca de Dios. Pensamos bíblicamente acerca de Dios, no como el mundo o como yo quería creer de Dios. Ahora pensamos bíblicamente acerca de nosotros mismos, ya tenemos una necesidad, una urgencia de depender de Dios. El Evangelio nos ha cambiado la perspectiva en cuanto al mundo. Vemos lo que es el mundo. El mundo es ese conglomerado de gentes que son enemigos de Dios, moralmente, que están perdidos, llenos de pecado, llenos de malicia, llenos de maldad. Miren, y que la gente sigue teniendo el error de pensar que un partido político o un líder político va a cambiar las cosas. Si está el problema del ser humano es ser pecador, es su pecado, por lo cual no puede hacer lo correcto ante Dios y siempre hay algo que lo afecta. No hay partido político que cambie eso. Nuestra perspectiva acerca del mundo ha cambiado y todo lo que el mundo ofrece también. Porque Juan dice que todo lo que es del mundo, ¿y qué habla? De los deseos de la carne. ¿Dónde encuentra nuestra carne satisfacción? ¿Dónde lo encuentra? En el mundo. ¿Tú quieres satisfacer tu carne? Anda al mundo. Los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros, ¿qué? Ojos. Y la vanagloria. Porque en el mundo tú vas a encontrar que el hombre es exaltado. La vanagloria de esta vida. Y dice así Juan en su primera carta, dice que no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa porción que he mencionado comienza diciendo primeramente
comienza con una exhortación. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Y Juan es tan fuerte que dice que el que ama al mundo, ¿qué no hay en él? Dice, el que ama el mundo no conoce a Dios. No se puede amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Entonces tenemos una perspectiva, se nos ha cambiado la perspectiva acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca del mundo. Y el Evangelio, hermanos, nos libró de la esclavitud que estábamos de la carne, de la esclavitud al mundo, de la esclavitud bajo Satanás. Porque Satanás es el príncipe de este mundo en el aspecto del pecado. Él no tiene autoridad sobre Dios ni nada, pero él es el príncipe de este mundo. Y él a sus presos no les abre la cárcel. Hermanos, en el Evangelio de esos 3 primeros capítulos hemos sido llamados. ¿A qué? ¿Cuál es el llamado que tenemos? Hemos sido llamados a ser de Dios. Hemos sido llamados a ser de Dios. Hemos sido llamados a la santificación, que por un lado implica la separación justamente del pecado y del mundo, porque no se puede santificarse sin separación, pero el énfasis de la santificación es la consagración a Dios para querer agradarle y servirle. Por el Evangelio hemos sido llamados entonces a vivir para el reino de Dios y su gloria y vivir para lo eterno, ya no lo temporal. Vivimos para lo temporal en el sentido de la responsabilidad, porque Dios mismo nos impone, por ejemplo, como mandato, porque a Dios le agrada que el hombre sea trabajador, la mujer sea trabajadora, productivos, los hijos, que seamos responsables, que los padres provean para su hogar, para sus hijos. O sea, del mismo Dios tenemos mandato, tenemos un deber en este mundo. Y en cierta manera vivimos en ese aspecto dentro del mundo conforme a lo que Dios nos manda, pero vivimos a la vez, vivimos para lo eterno. Sabemos que todo esto va a pasar. Un día yo ya no estaré más aquí. Y si parto primero que Yanina, que es lo que esperamos, ella tendrá un resto de su vida confiando en Dios, y los hijos también. Pero viviremos para lo eterno. Todo esto es temporal. Y no lo decimos con desprecio porque lo agradecemos a Dios, aún la provisión y todo lo que nos da, pero este no es nuestro destino. Hemos sido llamados a vivir para su reino, para lo eterno. Entonces, hermanos, Pablo nos da ese ejemplo porque ¿cómo comienza Pablo esta porción? Diciendo, yo pues, ¿qué? Dice, miren, lean conmigo el verso 1. Yo pues, de vacaciones en Cancún. Así, ¿no dice así su Biblia? Yo tengo la Biblia hispana, versión mexicana, porque si fuera peruana diría en Machu Picchu y si fuera de Guatemala, no sé. Yo pues, ¿qué cosa decía él? Preso en el Señor. Pablo nos está dando ejemplo de andar como es digno, porque lo que nos está diciendo es que yo estoy andando bajo el Señor, bajo la soberanía de Cristo. Ahora miren las circunstancias que estaba pasando Pablo. ¿Verdad que todo era color de rosas? No. De Dios depende que se nos concedan tiempos de paz, pero él era perseguido. Por eso él cuando le decía, os ruego que andéis como es digno, él nos está dando ejemplo. Él está caminando bajo la soberanía de Cristo, bajo circunstancias adversas y bajo oprobio o escarnio, porque él no estaba en la cárcel por deseo propio, ni había él hecho nada ilegal, sino por el evangelio que él predicaba. Él fue menospreciado, a él lo rechazaban. Pero él decía, el llamado es digno, es más digno el llamado de Dios que aún el ser menospreciado por la gente. Ahora, hermano, eso se dice fácil, pero no crean que se vive fácil.
Porque estar dispuesto a no tener los aplausos de la gente y aún a recibir rechazo y oprobio por servir a Cristo y por estar firme en Cristo, no es algo que se disfruta. Esto es un sufrimiento para Pablo, en cierta manera, pero a la vez el gozo de Dios en su vida lo fortalecía. Como seres humanos sufrimos adversidades por causa de Cristo. Y lo único que nos sostiene es el poder del Espíritu Santo, el aliento de Dios, el ánimo de Dios a través de su palabra. Porque no crean que ser uno ofendido, insultado, encarcelado, perseguido, calumniado en el caso de él, porque las acusaciones contra él eran mentiras. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien habla mal de nosotros? La verdad. Gracias por ese gesto, porque es verdad. No nos gusta. ¿Alguien dice una mentira de nosotros? Y en este caso, por causa de Cristo, Él nos está dando ejemplo, que Él estaba dispuesto a pasar el oprobio. Y en el caso de Pablo es tremendo porque Él hasta lo usaba como una oportunidad para predicar el Evangelio. Y en el libro de los Hechos vemos que en esta cárcel, donde Él estaba allá en Roma, Él predicaba y muchos se convirtieron ahí en el pretorio. Tremendo. Quiere decir, hermanos, que andar dignamente como es la vocación, implica también rechazo de los hombres, en distinto grado, pero siempre hay rechazo de los hombres. Y el rechazo de los hombres, hermanos, por si acaso, no es un rechazo, ¿sabes qué? Tenemos un desacuerdo, pero nos amamos, ven, abraza. No. Los pecadores, como ustedes ven que pasa en la sociedad, primero te piden tolerancia para practicar sus pecados. Pero una vez que ellos tienen un poquito nomás, ven una ventana, aún sea ilegal, de acosar, insultar, escupir, gritar a los creyentes, inmediatamente lo hacen. Miren lo que está pasando aquí en varios estados. Miren lo que está pasando en Europa. En estos días vi, por ejemplo, a un predicador en la calle. Él estaba en Inglaterra. Está predicando y viene un tipo y lo comienza a insultar. Tú no puedes venir a hablar eso, ni aquí, que esto, que el otro. Y lo ataca a él, ataca en los equipos que él tenía de sonido. Y entonces, ¿él qué hace como ciudadano? ¿Qué es el deber? Llamar a la policía. Hermanos, viene la policía y lo arresta a él, no al atacante. Porque el policía lo que le dice, tú no puedes estar predicando aquí este mensaje que es ofensivo. Entonces, hermanos, sí, andar como, no crean, no crean que ellos se alegran cuando uno camina, como dice en Romanos 1, en el mismo camino de perversión. Ellos se alegran contigo. En el fondo te van a menospreciar porque van a decir, mira, este dice que es cristiano, que es cristiana, y al final, por unas monedas, por un poquito de placer, no, ya lo tenemos con nosotros. O sea que el caminar como es digno, hermanos, implica... ¿Saben por qué a veces no? Cuando, por ejemplo, esto se los digo con mucho amor y paciencia, hablando de nuestros hijos, no se trata de pelearnos con nuestros hijos, pero ¿saben por qué los padres ceden muchas veces con los hijos? Porque no quieren el rechazo de los hijos. Les tienen miedo. Tienen perder esa relación. Porque si al hijo, a la hija se le dice firmemente, esto no es de Dios, y yo no te lo puedo aceptar, no te lo puedo aprobar, y menos en esta casa, ¿qué creen que va a hacer el hijo? Sí, mamá, sí, papá. O sea que eso de la aprobación, hermanos, del oprobio, va con el caminar, va con el caminar. Entonces Dios no nos llama, hermanos, a nosotros ser desagradables con la gente y a tratar mal a la gente, pero cuando se camina como es digno de Cristo, dependiendo las áreas de responsabilidad que uno tenga, eso va a implicar oprobio y escarnio. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales del andar cristiano, hermanos?
No sé si voy a poder terminar con todo. Recién estamos en el verso 2 y no vamos a abusar de la paciencia y del amor de los hermanos. Lo primero que vemos en el verso 2 dice, con toda ¿qué? Humildad. Esa palabra humildad, en las Biblias en inglés se usa una palabra que es un poco más fuerte, no en sentido negativo, pero habla de algo bajo, de low, como tener una actitud de ponerse abajo. Humildad. Hermanos, la humildad en el creyente, en su andar, en cómo vive, debe ser una humildad sincera, nacida del corazón. Esa humildad es primeramente ante Dios. Acá se está hablando de algo del carácter de la persona. Esa humildad es sincera, es verdadera, no es de apariencia. Y esa humildad es resultado de los 3 primeros capítulos del Evangelio. Si Dios te ha sacado a ti de ahí, ¿qué pizca de orgullo puedes tú tener? O sea, la humildad es fruto del Evangelio. No es que uno de nosotros somos más humildes que otros. Lo que pasa es que algunos conocen el Evangelio y otros no. Pero cuando tú entiendes quién es Dios, quién eres tú, de dónde Dios te ha sacado, lo que eso implicó, cómo te dio vida estar muerto, ¿qué pizca de orgullo te puede quedar? O sea que la humildad es resultado del Evangelio en nuestra vida. Ahora, hermanos, la humildad, yo les hago la pregunta, ¿verdad que en la cultura en la que vivimos se elogia la humildad? ¿Qué creen? ¿O se elogia el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Yo. La humildad del Evangelio siempre ha sido contracultural. Y en este contexto, los efesios, una ciudad con una raíz cultural profundamente helenista, griega y romana también, obviamente, como provincia, pero los romanos también su cultura la reciben de los griegos. Es una cultura que rechaza a Cristo, es una cultura que rechaza la humildad, porque les quiero decir esto, los dioses paganos, y esto es algo que ustedes pueden ver, los dioses paganos, lo que supuestamente traían a uno era grandeza, victoria, honor, riquezas, fama, admiración. Por eso que los emperadores y todo hombre que subía a una posición alta en la sociedad, en el caso de los romanos, a ser senador, etc., ¿a quién le agradecía? A sus dioses. La humildad es algo contracultural y cuando los cristianos iban predicando de Cristo y de ser humildes, los gentiles, los paganos rechazan ese concepto. Es más, la sola idea de que los cristianos adoraban a un Dios que fue crucificado, para ellos era una ofensa horrenda. ¿Qué Dios es ese que lo matan en una cruz? Cristo sigue siendo tan rechazado hoy día como hace 2000 años. A todos les gusta esa versión del Cristo que todo es poder, prosperidad y fama y todo yo voy a crecer, voy a prosperar, voy a alcanzar otros niveles. Pero Cristo no es esos dioses paganos. Porque el Evangelio, hermanos, lo que hace, ¿saben qué es lo que hace el Evangelio? En los 3 primeros capítulos, ¿a quién se exalta? ¿A quién se glorifica? ¿A quién se le dice que sea gloria por los siglos de los siglos? ¿Cómo terminó el capítulo 3, verso 21? Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo. En Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿El Evangelio a quién le da gloria? A Dios, a Cristo. El Evangelio no nos da gloria a nosotros. Y no quiere decir que Dios nos está vilipendiando. No, pero el Evangelio trae gloria a Dios y a los hombres nos lleva a depender de Dios y no buscamos nada para nosotros mismos.
No necesitamos buscarlo para nosotros mismos porque tenemos en Dios un buen Padre que tiene cuidado de nosotros. El Evangelio, hermanos, vamos a ponerlo así, exalta al hombre, a Dios, y al hombre lo humilla. No lo humilla en vergüenza, en ofensa, en insultos, sino le dice, mira lo que tú eres, pero mira lo que yo he hecho por ti. Así que, hermanos, cuando nosotros buscamos admiración, grandeza, fama, gloria, aceptación, aprobación del hombre caído, no lo estamos haciendo en nombre de Cristo, si es que lo hacemos indebidamente. Nuestro Cristo se convirtió en un Dios pagano. El verdadero evangelio nos hace exaltar a Cristo. Y Cristo nos llama a negarnos, aún a suprimir en nosotros el orgullo que puede darse aún según los dones y los talentos que Él nos da. Donde Dios por su gracia capacita a todos los miembros de su iglesia y de pronto a ti te ha dado un talento hermoso, sea en la enseñanza, sea en el área que sea, en la consolación. ¿Qué tanto talento? Puede ser en la música, puede ser en el consolar a otros hermanos, en la administración. Tantos talentos, dones que Dios da, porque eso es lo que se va a mencionar a partir del verso 7. Pero la humildad nos dice, no te orgullezcas, porque eso lo has recibido. Lo has recibido de Dios. Entonces el Evangelio nos llama a negar y a suprimir el orgullo a un producto de los dones y talentos que Dios nos dé. Y la humildad se manifiesta en estimar, se refleja en que estimas y cuidas a los demás como a ti mismo en la fe. Que tienes cuidado por otros, que oras por otros, que cuidas tu conducta con otros, que buscas ayudar a otros. Cuando alguien nos pide a nosotros ayuda, buscamos la manera de ser útiles. No siempre lo podemos porque Dios también está tratando con toda persona, pero buscamos la manera de ser útiles a otros. Entonces, es un ingrediente esencial en el andar cristiano, la humildad. Segundo, la mansedumbre. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y la mansedumbre, como ven la palabra, dice, el conector es y. Es decir, va de la mano con la humildad. Hasta uno pudiera decir que la mansedumbre es resultado de la humildad, porque la mansedumbre es la actitud, en inglés también lo ponen de una manera que quizás puede ser más claro, de que no seamos rápidos en reaccionar. Los que tienen el fusible corto, la mecha corta. La mansedumbre es lo opuesto. Mansedumbre, hermanos, no significa dejarse ser abusado emocionalmente o de algún tipo. Eso no es mansedumbre. La mansedumbre es tener el dominio propio de Dios, donde aún en la ofensa y en el oprobio, Dios lo fortalece a uno y uno no reacciona como reaccionaría uno en la carne. Por eso va de la mano con la humildad, porque también recordamos que Dios ha sido paciente con nosotros y que Dios está por sobre nosotros. Esa mansedumbre, hermanos, debe verse reflejada en las relaciones. A no ser prontos a reaccionar contra un hermano, una hermana. Porque de pronto podemos ver algo que uno dice, rápido saca la pistola y para. Y no quiere decir que no tenemos una relación o no vemos cosas, pero hay que ser manso a reaccionar, a buscar venganza. Toda esa humildad y mansedumbre que el propio Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, la vemos en Cristo. La paciencia del Señor. El Señor, hermanos, pudo haber reaccionado, pudo haber desaparecido mucha gente en muchas situaciones. Y los discípulos, es más, estaban a veces prontos a que baje fuego del cielo y
Cabún con esos. Y el Señor les decía, no sabéis de qué espíritu sois. Es lo que nos evita vengarnos, odiar, reaccionar contra alguien, que alguien en la iglesia nos comience a caer mal. En la mansedumbre hay ese freno en la reacción. No es una tolerancia indebida al pecado, es la condición de no reaccionar. Y también nos dice la palabra, hermanos, nos dice, creo que solo vamos a llegar hasta ahí nomás, dice, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia. Ese soportar ya va en relación con otros. Miren la mansedumbre que se manifiesta ahora en eso que es parte del carácter que se forma en el creyente, porque eso es digno de andar así. Se manifiesta en la relación con otros, dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Hermanos, no, la vida en la iglesia no es intolerante. Cuando uno ve la iglesia como Cristo la ha diseñado, la iglesia, usemos la palabra institución, pero es la institución que Dios creó más hermosa que puede haber en la tierra. Debiera ser, ¿verdad? Que se convierte en algo muy triste y lamentable cuando en una iglesia hay pleitos, divisiones. Pero la iglesia debiera ser el lugar más precioso aquí en la tierra, de la más linda comunión, de la más linda fraternidad, servicio, porque eso es lo que hay en Cristo. Cada iglesia, hermanos, cada verdadera iglesia debiera ser un reflejo del cielo, como muchos han dicho, aquí en la tierra. Y por eso debemos cuidar nosotros de andar como es digno, de que eso tan precioso en la iglesia, pero cuando alguien sale con acusaciones y con actitudes y con pecados y con... solícitos en guardar la unidad del Espíritu, entonces... ¿cuánta gente ha causado divisiones en las iglesias? Ha destruido iglesias. Eso es todo lo contrario. Somos exhortados a guardar la unidad del Espíritu. Cuando enseñamos abajo, y estoy realmente cerrando ya, cuando enseñamos abajo acerca de cómo salir de una iglesia, porque eso también tenemos que aprender, cómo salir de una iglesia y por qué razones son válidas salir de una iglesia. ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias, hermanos, sin importarle lo que dejaban atrás? Sí, dígame que Dios los guió. Sí, no, porque acá veo, no, aun cuando uno sale de una iglesia, tiene que ser por una razón válida, porque uno puede estar dejando atrás mucho dolor, un desastre, y uno no se puede sentir orgulloso de eso. Todo lo que uno ha hecho, todo lo que uno hace en su vida creyente, tiene que ser con humildad, con mansedumbre, soportando. Hay cosas que a veces uno quizás no está de acuerdo. Si nadie, ni el pastor, ni los pastores, ni nadie es perfecto. Así que tampoco tú. Perdón que he dicho eso. Entonces nadie. Si es una relación de amor en Cristo, por eso ahí mismo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros. ¿Cómo? En amor. Ese amor que es el amor de Dios, el amor de Cristo, es el que debe fluir entre hermanos. Pero discusiones, pleitos, como pasaba en Corinto, Y Pablo decía, los que causan divisiones, las palabras más fuertes de Pablo va dirigida a los que practicaban el pecado en la iglesia y a los que causaban divisiones.
No, cuando alguien se mete con la iglesia. Entonces, hermanos, debemos ser solícitos al andar como es digno del Señor, en guardar la unidad del Espíritu, lo que Dios ha creado, el cuerpo, la iglesia, los santos, que toda mi vida, mi participación, mis acciones en la iglesia vayan en pos de cuidar. Que nadie pueda decir al final de tu carrera cristiana, oh, este hermano, esta hermana causó problemas aquí y allá. No, al contrario, su vida siempre fue para, lo que hizo, lo hizo con cuidado para contribuir con la iglesia, para servir, para cuidar. Todo basado en el amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios, el amor de Cristo, que se manifieste en su iglesia. En conclusión, hermanos, andemos como es digno de la vocación, del llamado con el que Dios nos ha llamado, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, solícitos en que, examinando que en nuestra vida haya humildad, mansedumbre que produce el Evangelio, y en nuestras relaciones se caracterice la paciencia, el amor, en lo que más podamos preservar. Y si algo pasara en una iglesia, que nunca nosotros tengamos o hayamos tenido algo que ver con eso lamentable. Quizás no podemos evitar que algunos actúen de una manera. Quizás cuando no somos pastores pasa en una iglesia algo y no tenemos nosotros la posición de influenciar para que las cosas se arreglen. Puede pasar, pero que nadie diga de ti que no fuiste diligente en andar conforme al Evangelio, cuidando lo que Dios ha hecho. Les invito a ponerse en pie, hermano.